Bueno, hoy particularmente, no sé si me escuchan bien, háganme con un dedito así si puede ser, o háganme con la cabeza que sí. Perfecto, buenísimo. Particularmente vamos a hablar de lo que es una osteoporosis. ¿Qué pasa con la osteoporosis? Digamos que es una de las principales circunstancias por las cuales se hace una densitometría mineral ósea, ¿sí? ¿Por qué digo una de las principales? Porque hay otros motivos por los cuales hacer densitometría ósea sin que influya el tema del hueso, ¿ok? Bueno, con respecto a la composición del hueso. El hueso está compuesto por la matriz ósea del 90% de colágeno, 10% de proteínas, que estas están complementadas con osteocalcina, osteonectina, osteopontina, calcio, fósforo, células óseas, que son los osteoclastos, osteocitos, osteoblastos, y células de recubrimiento. Por este tipo de células así, que lo componen el hueso, tenemos conformado el mismo, ¿sí? ¿Esto qué significa? ¿Que al hueso lo tengo que ver como hueso nada más, como una cuestión de un tejido duro? No, significa que lo tenemos que ver como lo que es, una composición de un montón de cosas, ¿sí? Que generan, digamos, esta fuerza en este tejido. Fisiología del hueso. Las funciones básicas del tejido óseo del sistema esquelético son: el soporte, sostiene el tejido blando, sirve de armazón del esqueleto, proporciona puntos de apoyo para los músculos. También lo tenemos como protección, la cuestión de protección con respecto a los órganos internos ante algún traumatismo. Movimiento, producen el mismo por medio de las contracciones de los tendones, y por otro lado la homeostasis mineral, que es la que ayuda a almacenar los minerales, ¿no? Cuando nosotros hacemos densitometría, tenemos que tener todas estas cuestiones particularmente asociadas a la zona que yo voy a realizar el estudio de densitometría. Mayormente cuando hablamos de lo que refiere a osteoporosis, ¿sí? Aplicamos la densitometría ósea en zonas muy particulares, que son generalmente y como primordiales columna y cadera, ¿sí? Y en otra instancia antebrazo. Estas serían las tres posiciones más generalizadas con respecto al chequeo de osteoporosis. ¿Por qué se nombra el tema de la fisiología con respecto al soporte, a la protección, los movimientos y la homeostasis? Porque nosotros tenemos que tener en cuenta todas las circunstancias del hueso al cual vamos a hacerle la densitometría. ¿Ok? Con respecto a los tipos de hueso, tenemos sistema musculoesquelético formado por 208 huesos y 508 músculos. Y los tipos de huesos tenemos planos, cortos y largos. ¿Ok? Son generalmente los que son los que componen nuestro organismo, pero fuera de eso, no nos vamos a dirigir a chequear todos los huesos en lo que corresponde a densitometría ósea, ¿sí? Hay huesos particulares. Con respecto a la topografía del hueso, tenemos que tener en cuenta cómo está conformado, por medio de, por presente la diáfisis, que corresponde a la zona media, ¿sí? Después tenemos la metáfasis, que está, digamos, lo que es más cerca al engrosamiento del hueso, por así decirlo, ¿sí? Donde el hueso se empieza a engrosar. La fisis, que es donde generalmente tenemos la zona de cartílago de crecimiento, y por último la epífisis, ¿sí? Que generalmente es la que encastra en la parte articular con otro hueso. ¿Por qué vamos a hablar de la osteoporosis? Porque la osteoporosis es una de las primeras circunstancias en las cuales, a ver, nosotros no vamos a diagnosticar, depende del lugar donde trabajemos y demás, pero hay una realidad, y creo que la gente que tiene algún tipo de contacto con hacer estudios en general, lo sabe mejor que nadie. A veces los médicos no entienden los estudios que se les están brindando por parte de estudio de imágenes, ¿sí? Por ende, lo importante es que ustedes sepan qué es la osteoporosis y en todo caso, en qué momento se presenta en un paciente. Generalmente
nosotros, bueno, por lo menos yo tengo la oportunidad de tener un diálogo constante con los médicos con los cuales trabajo y de hecho ellos me hacen muchas consultas a mí. He enseñado a médicos a cómo leer las densitometrías y a entenderlas, porque generalmente no solamente se dejan llevar por un diagnóstico inicial sin entender realmente lo que es el estudio. Entonces, por esto es importante que ustedes sepan las definiciones, que realmente qué es la osteoporosis, y que puedan determinar un diagnóstico en base a que si el médico no tiene idea, lo más seguro es que les vaya a preguntar a ustedes qué es lo que piensan con respecto al paciente y qué diagnóstico le darían. Esto no significa que ustedes pueden decir, no, señora, usted tiene osteoporosis terrible, mejor váyase a su casa, no se mueva nunca más, inyéctese leche, tómela todo junto, coma lácteos. No. La idea es que ustedes no sean simplemente una persona que hace un estudio y ya está, sino que puedan dar una devolución, en todo caso, ante una situación en donde el médico, la verdad, no tiene idea. De hecho, si consiguieron alguna densitometría, si vieron alguna densitometría, de hecho pasan las tomografías también o en las resonancias, lo que tiene es un informe principal, ¿sí? Viene todo el estudio atrás. En densitometría generalmente las clínicas privadas ponen un informe inicial y esa es la valoración del médico como para tener un diagnóstico, ¿sí? Pero de hecho, si el informe inicial se pierde, los médicos no tienen idea de qué estaría pasando con el paciente. Y si tienen diálogo con ustedes, ustedes van a ser los que realmente puedan determinar si el paciente tiene osteoporosis o no. En el lugar donde trabajo yo, que es un hospital público, no sé si todos lo conocen, pero es el Hospital Ramos Mejía, en Ciudad de Buenos Aires, es el único hospital que hace densitometrías minerales óseas. Con respecto a los 33 hospitales que están acá pertenecientes al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y la realidad es que hay mucha demanda, son estudios caros, por lo que respecta a lo privado, y tengo la libertad de realmente diagnosticar al paciente. Después, o sea, mando mis informes previos a los médicos para que chequen que esté todo bien, y se lo entregan al paciente. O sea, a ese punto de confianza con respecto al diagnóstico y el estudio que hago, los médicos tienen la tranquilidad de que mi diagnóstico está bien hecho. Esa es la suerte que tengo yo. Esto no significa que ustedes lo puedan hacer, pero eso no quita que un médico se acerque a ustedes y les pregunte con respecto a la situación de un paciente. ¿Se entiende? ¿Qué es la osteoporosis? Es la disminución de la masa ósea y su resistencia. Es una enfermedad en la cual el hueso se vuelve frágil, aumentando el riesgo de fractura. Como su nombre lo indica, osteoporosis significa hueso poroso. Es una enfermedad por la cual el hueso se vuelve más poroso, convirtiéndose en un hueso con menos grosor y mucha más fragilidad. O sea, que el hueso en el tiempo disminuye ya en forma natural su masa ósea, pero eso no significa que yo tenga osteoporosis, significa que hay una disminución. Generalmente en el cuerpo hay un desgaste después de tanto tiempo de que lo usamos, ¿sí? Entonces la disminución siempre va a haber. El tema es que no llegue a este parámetro de osteoporosis, ¿ok? Aumenta con la edad, ¿sí? Se relaciona con enfermedades asociadas a esa disminución de masa picósea, se modifica según la vida de la persona, etc. ¿Por qué? Porque yo, o sea, supongamos, generalmente la gente delgada, por ejemplo, si se hace una densitometría, aún siendo joven, puede ser que dé algún grado de osteopenia, esto habría que tenerlo en cuenta. Y habría que tener en cuenta también si supongamos esa paciente con delgadez, no, pero delgadez normal, no, a nivel genético, digo, no generada por una anorexia o por una dieta específica, ¿no? Generalmente tiene una baja de calcio y particularmente se refiere a una osteopenia como diagnóstico. ¿Qué puede hacer esta paciente? Dice, la paciente tiene una delgadez por una cuestión genética, puede llegar a subir sus valores y pasar a un estadio normal, y sí, la verdad es que puede hacerlo. De hecho, he realizado densitometrías
no sé si Anto lo sabe o lo ha escuchado, o alguna de las chicas que también hacen citometrías, que no me acuerdo el nombre, que la osteoporosis no se cura. Sí, lo he escuchado. Y esto, la realidad es que no es cierto. No digo que todo el mundo se pueda curar de la osteoporosis, ¿sí? Pero sí depende mucho en base a la calidad de vida de cada paciente. De hecho, yo en este tiempo, yo me dedico hace 16, 17 años a hacer densitometrías y he visto a pacientes que han llegado de un estadio de osteoporosis, ¿sí?, a un estadio de normalidad en lo que respecta al hueso. Pero esto, ¿en qué influye? Influye en, desde el momento que el paciente se enteró de su situación, haber hecho a rajatabla el tratamiento, también haber contribuido con su cuestión de calidad de vida, a incorporar más lácteos, hacer ejercicio. Esto son todos los factores, o sea, hay una realidad. 50% en todos los tratamientos me refiero, no solamente al de osteoporosis. 50% del tratamiento es lo que hacen ustedes y 50% lo que hace la medicación. Es así. A mí me ha pasado con pacientes de que estaban en tratamiento con osteoporosis y vos le preguntás si lo siguen. No, la verdad que tomo la pastilla hoy y en 3 semanas me olvidé y la volví a tomar hace 2 semanas y así están y están peor al año siguiente porque no tienen no llevan el tratamiento. Me olvido y lo único que te dicen es me olvido. Bueno, poner una alarma. No, pero me olvido también de poner la alarma. Entonces, Bueno, a como ver, que por más que vos vayas al médico, vayas a una reumatóloga para que te lo vea, si el paciente no sigue el tratamiento es como algo que exactamente, tampoco bueno, te sirve. esto que dice Anto es muy normal en los pacientes. De hecho, hay pacientes que empiezan un tratamiento, capaz que les cae mal al estómago o les genera algún tipo de circunstancia. Me ha pasado con pacientes que empiezan a tomar calcio y capaz que empiezan con diarreas, que es normal en algunos cuerpos. Esto no significa que la pobre persona tenga que vivir corriendo al baño, ¿no? Por supuesto. Pero cuando pasan estas circunstancias, el paciente generalmente no recurre de nuevo, nuevamente al médico y le dice, mira, me está pasando esto, vos me podés cambiar la medicación por otra. Hay un montón de abanicos con respecto a lo que es medicamentoso a nivel tratamiento. Pero esto también, afuera del tratamiento, lo que influye mucho es la calidad de vida que incorpora ese paciente a partir de que se entera que tiene osteoporosis, ¿sí? Obviamente que hay un desgaste a nivel óseo en el tiempo para todos, pero la realidad es que se puede contrarrestar un montón en base a lo que hagamos, ¿no? 1 de cada 4 mujeres y 1 de cada 8 hombres padecen osteoporosis, ¿sí? ¿Por qué consideran que la mujer puede llegar a tener más probabilidades de osteoporosis? Porque da de mamar y en el embarazo se pierde mucho calcio. Puede ser por los cambios hormonales también que sufre la Pero ¿y si no mujer, tiene hijos? También por la los cambios. Sí, menopausia. exacto. La menopausia. Bien. Bueno, esto es un conjunto de todos, ¿sí? Eh, por haber tenido hijos, por no haber tenido, hay gente que no tiene hijos y también puede ser que también tranquilamente tenga osteoporosis, o sea, no aplica particularmente el hecho de tener un hijo. Pero sí el hecho de ser mujer aplica constantemente porque la mujer tiene un desgaste en forma constante a pesar de tener hijos o no tener hijos. Desde el momento que nacemos y entramos a la época de la menarca, ¿sí? Ya empezamos a tener un desgaste físico. ¿Por qué? Particularmente porque nosotras generamos un óvulo todos los meses, ¿sí? ¿Qué es este óvulo? Y bueno, es la conjunción de toda la cuestión vitamínica de nuestro cuerpo, ¿sí? Dirigida solamente a este óvulo. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo el cuerpo es formar, Mari, te tengo encendida, me parece. Ah, sí, sí. Eh, me decía, Débora me preguntaba si es hereditaria. Sí, también hay probabilidades de que la osteoporosis sea hereditaria, tranquilamente. Bien. Entonces, este desgaste físico, o sea, ustedes más que nada, la mayoría de las mujeres, ¿no?
bueno, las mujeres, creo que tenemos un solo hombre en el grupo, creo que es así. Perdón si me equivoco, pero bueno, las mujeres que tenemos en el grupo, y Marce lo debe saber, generalmente nos volvemos un poco loquitas en la época de menstruación. Hay todo un cambio hormonal. De hecho, hay un desgaste vitamínico tan importante. No sé si a muchas de ustedes les ha pasado que capaz que en época menstrual lo que tenemos es mucho sueño, hay un dessueño, ¿sí? Nos sentimos débiles, fuera de toda nuestra cuestión hormonal en sí, pero este desgaste se produce todos los meses y ahí obviamente que arrojamos todas las vitaminas de nuestro cuerpo, no es que no, un poquito de hierro este mes, un poquito de vitamina del otro, no, la conjunción. Entonces el desgaste del cuerpo es en forma constante. Por eso nosotros, a pesar de que absorbemos un montón de cuestiones vitamínicas en nuestro organismo, también las perdemos en forma constante. En cambio el hombre no tiene este desgaste, no tiene todos los meses la creación de un óvulo en particular. Entonces, la cuestión vitamínica en el hombre no es desgastada en el tiempo. Sí, Marce, re caballero y re puntilloso, sí es un cambio muy notorio en las damas. Sí, tenés razón, Marce. Por ahí, Marce, sos el único hombre en el grupo, te vamos a volver loco. Bueno, particularmente por esta situación se da el desgaste en lo que respecta a todas las vitaminas del cuerpo, inclusive uno de los tejidos más duros y quizá con menos probabilidades de desgaste, pero aún así lo tiene, es a nivel óseo. La osteoporosis es una enfermedad progresiva en la cual se pueden producir fracturas de columna dorsal-lumbar, fracturas distal de radio o fracturas proximales de fémur. ¿Qué pasa? Cuando nombro estas situaciones de columna dorsal-lumbar, radio y fémur, también estoy nombrando las zonas, ¿sí?, que yo voy a incorporar en hacer el estudio de densitometría para chequearlas. ¿Por qué? Porque particularmente la columna dorsal-lumbar, vamos a hacerlo más enfocado a lo que es la lumbar, la fractura de radio y cúbito o la fractura de fémur. Son huesos que generalmente, si vamos al caso, son bastante fuertes, pero a su vez nosotros lo que vamos a hacer acá es estudiar la zona más débil o, sí, más débil de ese hueso tan fuerte, por así decirlo, ¿sí? Así que por eso también las densitometrías van a asociarse más que nada a estas zonas. Acá lo que podemos visualizar es un hueso en un adulto en la época pico ósea, ¿sí? Donde vemos el hueso, obviamente por microscopio, en donde podemos apreciar el grosor de las paredes del hueso. Se nota pequeños agujeros, ¿sí? Pero se ve una contextura ósea fuerte. ¿Ven las paredes qué grosor que tienen? Muy marcado. Bueno, esto es el hueso en un adulto, pero el hueso de un adulto en la época de masa pico ósea, que ahora vamos a ver qué es. Después, a lo que respecta al hueso sano, miren la diferencia que hay, siguen habiendo paredes gruesas, pero las celdillas, estas se llaman celdillas, ¿sí?, son un poco más notorias con respecto al hueso del adulto. Se llegan a notar bien, son como mucho más marcadas, ¿ok? Y por último tenemos un paciente con presencia de osteoporosis, donde ya hay celdillas, pero hay lugares donde estas celdillas y estas paredes han desaparecido, ¿sí? O se han formado celdillas más grandes. Miren la diferencia del hueso inicial al último, es muchísimo. Bueno, esto es lo que genera la osteoporosis en el tiempo. Hay una realidad, no lo voy a decir que para todos es igual, porque no sé si mucha gente, bueno, las chicas que hicieron densitometría, pero en general, ¿sí?, es completamente asintomática la osteoporosis. Obviamente que van a escuchar pacientes que van a decir, no, a mí me duelen todos los huesos. Generalmente el dolor de todos los huesos es particularmente lo que sería articular, más que nada. Pero
eso no quita que haya alguien con mucha sensibilidad orgánica que pueda sentir dolor en los huesos real. ¿Ok? Esto tenemos que tenerlo en cuenta cuando el paciente nos lo dice, no porque ya, me dijo que tiene dolor, tiene osteoporosis. No, sino más que nada para cuestiones articulares en el momento del posicionamiento y demás. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que al ser asintomática, me ha pasado de tener pacientes que obviamente no sabían que tenían osteoporosis y de estar parados y fracturarse las caderas. Ni siquiera de hacer un paso o tropezarse, llegar a la instancia donde el hueso está tan frágil, ¿sí?, que se rompe solo. ¿Ok? Y esto es para tener en cuenta, y obviamente si nosotros tenemos la posibilidad de saber si a nivel hereditario podemos llegar a tener algún tipo de baja a nivel del calcio, y tenemos la oportunidad de hacernos una densitometría, buenísimo, para chequeo, y ir regulando a medida que pasa el tiempo, viendo si esto va en creciente o decreciente, ¿sí? La densidad mineral ósea, o la densitometría mineral ósea, es el método que nosotros generalmente vamos a utilizar para hacer el estudio. Es un método de diagnóstico inocuo, preciso y sensible. Eso es lo que particularmente nos lleva a que este estudio sea uno de los mejores para determinar si el paciente tiene osteoporosis, presenta osteoporosis, osteopenia o es normal. La densitometría ósea es una prueba que desarrolla el técnico radiólogo de baja exposición radiológica, la cual consiste en la evaluación cuantitativa de la densidad mineral ósea del hueso. O sea que al ser cuantitativa también me está tirando lo cualitativa que es. Cuantitativa significa que este estudio me va a dar una cantidad exacta, ¿sí?, a nivel óseo, de densidad mineral ósea, como para que yo determine la calidad del hueso, ¿sí?, el nivel cualitativo de ese hueso, en donde yo puedo entender si tiene osteoporosis, osteopenia o es normal. Obviamente que depende de la cuestión cuantitativa que me determina la densitometría mineral ósea. ¿Ok? Los diferentes densitómetros DEXA se basan en el mismo principio, generación de una imagen digitalizada en función de la atenuación de dos haces colimados, ¿sí?, de rayos X de alta y baja energía. Y DEXA es absorciometría radiológica de doble energía, ¿sí?, de rayos X. En inglés, Dual X-ray absorciometry, como dije antes. DMO es igual, en inglés, DMO en densitometría mineral ósea, DMO en inglés, escríbanlo, es igual a B larga MD, que en inglés es Bone Mineral Density. ¿Por qué les tiro esto? Porque recuerden que los software de los equipos pueden venir tanto en inglés como en castellano. Entonces, cuando ustedes hagan una densitometría, van a buscar la DMO y no van a encontrar DMO, van a encontrar BMD. ¿Sí? Con respecto esperen que iba a decir algo, no me acuerdo qué, pero ya va a venir. Bueno, ahí vino hacia mí. ¿Por qué el equipo considera ustedes que puede tener dos energías? Ay, perdón, me agarró una tos. ¿Qué pasó? Los voy a dejar contestar. ¿Para qué sirve que un equipo tenga dos energías de rayos X? Profe, ¿puede ser porque escanea diferentes zonas? O sea, y se rige por esa información de lo que va a escanear, por Exacto, ser la Mariana, muy densidad del bien. hueso. Exactamente, Mariana. ¿Sí? Perfecto. Cuando nosotros les muestro la imagen y que asocien esto a lo que es particularmente el estudio, ¿por qué? Porque como decía Mariana, no es lo mismo, recuerden, atravesar una parte ósea fuerte que una mucho más débil, ¿sí? Aparte, también tienen que poner en tema que
no solamente es que tenemos la presencia de un hueso nada más, tenemos alrededor un montón de circunstancias de ese hueso a nivel tejido, ¿ok? Entonces, por eso, el estudio, cuando me arroje el valor cuantitativo, va a ser un valor cuantitativo muy exacto, no es como generalmente en una placa radiográfica, cuando vos tirás un kilovoltaje y un miliamperaje segundo, particularmente lo que estás emanando es una radiación con un valor específico, ¿ok? En el caso de la densitometría mineral ósea, lo que va a arrojar el equipo, por medio de la tecnología que tiene, son dos energías, altas y bajas energías. Estas dos energías me van a discriminar distintos valores, tanto de la parte de los huesos fuertes como del hueso, tanto la zona fuerte como la zona débil, ¿se entiende? Aparte recuerden, no es lo mismo atravesar, supongamos, un dedo, ¿sí?, que atravesar un fémur. Perfecto, Mariana, gracias por tu explicación. Acá vemos distintos tipos de densitómetros. Este es el General Electric Lunar, este es el Discovery de Norland. Después tenemos acá un estudio que también es de densitometría, pero en la zona de pie. Y este es un estudio de antebrazo que generalmente se hace en los equipos grandes como el que estamos trabajando en general hoy por hoy. A diferencia de estos dos equipos que son grandes, ¿sí?, miren lo que respecta a este equipo que es chiquito. ¿Sí? Acá vemos a la paciente realizándose una densitometría. Ustedes ven al técnico haciendo un estudio así, ¿no? Y yo les digo, ese equipo emana rayos X. Ustedes dicen, no puede ser que esté tan cerca. Y era lo que hablábamos la primera clase. El equipo maneja tan baja radiación que yo manejo con distancia mi protección. Podés ponerte, si querés ponerte el chaleco plomado y estar todo el día con el chaleco plomado, hacelo, queda bajo tu responsabilidad y bajo tu decisión, está perfecto que cada cual elija cómo cuidarse, pero lo más seguro es que tengas en el tiempo un posible aplastamiento en columna lumbar, en vértebras lumbares, ¿sí? Y si no, algunos lugares privados, como creo que Anto tenía, una mampara que se puede correr, que generalmente es transparente y plomada, ¿sí? Pero es para un resguardo más. Recuerden particularmente que la radiación, hay como una especie de radiación en el ambiente, ¿sí? Una radiación secundaria. Esta mampara me va a proteger de eso. Y desde algún lado sí, no es una mampara que llega del piso, del piso al techo. ¿Sí? Generalmente es una mampara que recubre lo que sería mi cuerpo sentado mientras hago el estudio. ¿Ok? Pero bueno, a más protección, más calidad para mí en el día a día. Eso está perfecto. Cuanto más distancia tenga del paciente, mejor. Puedo lograr la protección necesaria para que no me pase nada. Recuerden que cuando ustedes hacen un estudio de densitometría, a diferencia de los demás estudios que se hacen, ¿sí?, nosotros vamos a tener que estar en cuenta, no sé si ven a la técnica, está mirando a la paciente mientras se hace el estudio, ¿ok? Esta técnica no solamente va a mirar al paciente mientras se hace el estudio. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que estar atentos a varias cosas. Si no, va a estar mirando el estudio y va a estar mirando también cómo se desenvuelve el equipo. Vieron que nosotros cuando sacamos una placa radiográfica ponemos el chasis, el paciente se saca la placa, tiki, ya está, vamos, la revelamos y nada más. Bueno, este proceso no es tan rápido como el de una placa radiográfica, por eso es necesario que nosotros chequemos también al paciente mientras se le realiza el estudio. Porque primero y principal no es tan rápido, no sabemos las reacciones del paciente en base a las cuestiones psicológicas que pueda llegar a presentar. Muchos pacientes, por cuestiones de enclaustramiento, sienten que este estudio los puede sobrellevar a un ataque, ¿sí? Empiezan a respirar. De hecho, les digo, una vez, que después de esa vez no tuve que hacer una densitometría y agarrar la mano de la paciente mientras le hacía la densitometría. O sea, a esa instancia llega la desesperación de la gente
ante estos estudios, porque también lo asocian mucho a lo que es resonancia y tomografía, ¿sí? Pero eso me va a pasar por encima, y si me falta el aire, entonces lo ideal es decirles a los pacientes que esto los ayuda un montón, que el estudio tarda poco, que vamos a estar vigilándolos de cerca, que si necesitan algo estamos ahí, que no estamos en otra habitación, porque eso generalmente les genera mucha inseguridad a los pacientes, de que si a mí me pasa algo estando acá encerrado, ¿quién me viene a socorrer? ¿Sí? Si están en la otra habitación. ¿Se entiende? Esto psicológicamente juega mucho en ellos. Entonces está bueno explicarles. Pero bueno, la técnica se está fijando en el paciente, en la reacción que tiene, en si genera movimientos o no mientras le realiza el estudio. Esto es importante porque si no me pueden arruinar el estudio y yo tengo que volver a reiniciarlo. Y también tiene que estar chequeando cómo se va generando la imagen del equipo, la imagen que me tira el equipo. No sé, Mari, que tenía dudas de cómo se generaba, Mari, hay varias Marianas y Marías y demás, pero Mari me decía, tengo dudas cómo se genera la imagen. Bueno, Mari, esta es una oportunidad. Después igualmente yo les voy a mostrar videos, ¿sí? De cómo se va realizando una densitometría y demás, ¿sí? Pero, por ejemplo, ¿ves la paciente acostada? Este brazo es el que va a escanear a la paciente, en verdad escanear no, sino a movilizarse, ¿sí? Y es la zona de detectores, esta parte de arriba es la zona de detectores, y por debajo lo que vamos a tener es el tubo de rayos, ¿sí? Estos movimientos que genera el equipo es para escanear la zona que se necesita, ¿sí? Y particularmente se va a ir corriendo de a poco a medida que va escaneando la zona, ¿ok? Lo que hablábamos antes, el tema de tener dos energías me puede determinar particularmente la calidad del hueso. Perfecto, genial, y más que nada cuando me baso en lo que es osteoporosis, osteopenia o un estadio normal a nivel óseo, pero también estas dos energías me ayudan a ver tejido y a medir tejido. ¿En qué casos? No sé si ven acá la primera imagen, esto es un estudio del cuerpo entero, ¿sí? No es para determinar una cuestión ósea en el paciente, sino para determinar más que nada una cuestión a nivel tejido. Y entonces, acá también es donde me doy cuenta la sensibilidad del hecho de tener dos energías en el equipo, me determina particularmente valores completamente distintos a los que veníamos viendo con respecto a la zona ósea. De hecho, la sensibilidad del equipo con estas bajas y altas energías también me determinan, ¿sí? Miren, no sé si llegan a ver acá, pero la paciente en una cuestión esquelética y en una cuestión a nivel tejido que se determinan perfectamente los pulmones y la silueta cardíaca, ¿sí? Esto es lo que me ayuda, ¿sí? Y acá ya la radiación del equipo con las altas y bajas de las altas y bajas energías me determina una zona esquelética y una zona de tejido. Cuestión que con la radiología convencional, cuando yo tiro un haz con una sola energía, ¿sí? O me determina o uno o lo otro. En este caso puedo determinar las dos. O sea que hay una gran variabilidad en los valores que me arroja. Es todo mucho, mucho más detallado. Existen tres definiciones, de osteoporosis. Vamos por la primera. Esta es una definición vieja, una cantidad reducida de hueso que es cualitativamente normal. O sea que me está diciendo que la calidad de hueso se reduce normalmente. ¿Sí? Que se determina osteoporosis, eso, en base a la definición vieja. En base a la definición moderna, es una enfermedad sistemática, esquelética, caracterizada por baja masa ósea y deterioro de la microarquitectura de tejido óseo, con un consecuente aumento de la fragilidad ósea y susceptibilidad de la fractura. Acá me está diciendo que la osteoporosis es una cuestión sistemática, particularmente, como es normal, es un sistema, un ciclo que se genera en todo el mundo y en todo momento y a toda hora. A eso se refiere la definición moderna. Y por último, esta definición es la nueva, ¿sí? Que sería el desorden esquelético caracterizado por la fuerza ósea comprometida que predispone a un aumento del riesgo de la fractura. La fuerza ósea refleja la integración de dos características, densidad y calidad ósea. ¿Alguien tiene un micrófono abierto? No sé si me quiere decir algo. No sé quién está, pero por favor muteese. Bueno,
Miren la diferencia en estas tres definiciones. La definición vieja decía esto, es una reducción ósea, es una normalidad. Tenés osteoporosis, yo también, bueno, qué alegría. No, no sería el caso. A eso iba la definición vieja. La definición moderna te dice que es una enfermedad, pero es una cuestión sistemática, o sea, es una normalidad que se te va a dar con el tiempo. Y tampoco es eso. Pero la definición nueva te dice que hay un compromiso, ¿sí? También con respecto a la fuerza ósea y el aumento de riesgo de fractura, ¿sí? Y esto va a reflejar lo que respecta a la calidad ósea y la densidad del hueso, ¿ok? Porque si vamos al caso, nosotros podemos ver, supongamos, un árbol, y decís, uy, mirá qué cacho de árbol, parece súper fuerte, qué sé yo. Pero de repente, al día siguiente vas y ese árbol está partido a la mitad y es súper hueco. Bueno, esa es particularmente lo que pasa con el hueso en sí. Capaz que a nivel imagen está perfecto, pero la densidad es mucho menor a lo que vemos. ¿Ok? Chico. Ya no estamos hablando de que es sistemático, es en algunas personas. Bueno, acá lo que podemos ver es un hueso normal con lo que respecta a lo que es el cuello del fémur y un hueso con osteoporosis. No sé si van a ver, sí, se llega a ver. Yo digo esto siempre lo tengo reautomatizado, perdón. Pero vemos el fémur, una zona súper fuerte, un hueso con gran densidad, en zona de trocánter mayor, en lo que respecta a la diáfisis, ¿sí? Con lo que respecta a la epífisis, pero esta es la zona más débil. Esa es la zona que yo voy a estudiar cuando hago una densitometría. Me están hablando por el chat. Bueno, ¿me escuchan mal o me escuchan bien? Capaz que es un tema mío. Sí, Dami. Bueno. Ok, lo que voy a hacer... voy a hacer una cosa, voy a entrar y salir de nuevo, Dami, ¿me escuchás? Nada. ¿Me escuchás? Bueno, chicas, entro y salgo de nuevo, entro y salgo normal en un hueso matriz con respecto a lo que es el fémur y osteoporosis. Entonces también les hacía hincapié en que se fijaran lo que es el fémur como hueso súper fuerte, ¿sí? Vemos una contextura, digamos, a nivel óseo de densidad bastante marcada, ¿sí? Un hueso grueso en sí, pero tiene su zona débil, como toda cuestión fuerte, hay una zona débil y en este caso es el cuello del fémur, que generalmente es donde se dan mayormente las fracturas de cadera, ¿sí? Por eso, inicialmente tenemos que tener en cuenta que por ese lado nosotros estudiamos la zona más débil de los huesos más fuertes. Bueno, acá tenemos una radiografía, ¿sí? Del mismo paciente, y lo que podemos ver, que es una radiografía de pies perfil, se observa el calcáneo derecho en la imagen derecho con imagen hipodensa de parches heterogéneos, compatibles con osteoporosis en parches derecha, ¿sí? Donde nosotros podemos visualizar particularmente esta zona, la zona del talón, el calcáneo, para ser más específica.
Y miren lo que dice, ambos pies perfil, luego de 8 meses de tratamiento se observa mejoría a la densidad ósea del calcáneo derecho con respecto en la imagen izquierda. No sé si ustedes llegan a ver, pero estas son las primeras radiografías que se sacó el paciente, ¿sí? Y lo que figura particularmente es que en la zona de calcáneo, del calcáneo derecho, ¿sí? Con respecto al izquierdo, no hay, digamos, una noción de contorno en diferencia a lo que es la zona, digamos, donde hay aire con respecto a la densidad del hueso. ¿Se nota? ¿Lo ven bien? No hay una marcación de diferencia. Acá se esfuma la imagen, digamos, lo que sería el hueso en sí con respecto al trasfondo. No hay una diferencia de imagen en contorno con respecto al óseo. En cambio, del lado izquierdo sí, un poco más. 8 meses después de tratamiento, recién ahí se empieza a marcar lo que antes se difuminaba con la imagen en sí, ¿sí? Que es el contorno del calcáneo. Obviamente que lo hacemos más notorio en el derecho porque acá no se veía. Entonces, llegan a ver, después de 8 meses, recién se formó un leve contorno como para diferenciarlo de lo que era el fondo de la radiografía. Entonces imagínense de qué clase de tejido estamos hablando. Generalmente cuando a mí me duele la cabeza, me duele el estómago, o lo que sea, ¿sí? No sé, me duele la cabeza, tomo un ibuprofeno o generalmente un paracetamol y automáticamente a los 5 o 10 minutos, nada, no pasa nada, se me va el dolor de cabeza, todo fenomenal. Cuando hablamos de tejido óseo, hablamos de un tejido mucho más duro, entonces la absorción no va a ser la misma que las de los demás tejidos a nivel órgano, ¿sí? Estamos hablando de un tejido en donde la absorción es muy paulatina, por esto es tan importante el tratamiento del paciente con respecto a la absorción de calcio, vitamina D y demás, y también más que nada para determinar qué valores tiene y ver si este progresa bajo un tratamiento o no. Por eso también son tan importantes los tratamientos de osteoporosis en base a la conducta que se incorporan en el organismo. Porque ya les digo, el tejido al tejido óseo, al ser tan duro, la absorción es completamente distinta a los demás tejidos que tenemos habitualmente en nuestro organismo en sí. Entonces, imagínense, esta paciente o este paciente, después de 8 meses de tratamiento, logró llegar a tener un contorno en lo que sería el calcáneo. Pero esto no aplica que el paciente ya estaba osteoporótico y pasó a una normalidad. Tenía una osteoporosis severa, ¿entendés? Y pasó a una osteoporosis, ¿sí? No estamos hablando acá de calidad de hueso, estamos hablando de la posibilidad que hay dentro de lo visual, ¿ok? Y lo que tenemos con respecto a la radiografía es simplemente una cuestión imagenológica. No tenemos un valor específico, así que tampoco podemos determinar si era que el paciente tenía una osteoporosis severa, o una osteoporosis normal, una osteoporosis, o una osteopenia llegando a la osteoporosis, ¿sí? Tipos de osteoporosis. Por inmovilización o desuso, ocurren en zonas que el paciente no mueve a causa de fracturas, parálisis motoras y alteraciones inflamatorias motoras y articulares. Y también se producen tipos de osteoporosis por síndrome de distrofia simpática local por traumatismo, que es el trastorno del dolor crónico que se cree es resultado de un disfuncionamiento en el sistema nervioso central y periférico. Hay cambios dramáticos en el color de la piel y temperaturas en las extremidades, acompañado de dolor constante, sensibilidad y sudoración e inflamación. Cuando me dice que los tipos de osteoporosis se pueden dar por inmovilización, ¿qué pasa? No sé si han visto circunstancias o pacientes en donde capaz que están en sillas de rueda y la zona muscular de las piernas es muy delgada, donde tienen las piernas muy flaquitas o muy poco desarrolladas por cuestiones motoras,
así sea de cualquier instancia, ¿no? Neurológico, por un accidente, por lo que sea. Esto ayuda a que la osteoporosis se genere debido a que el movimiento en el cuerpo me da la posibilidad de absorber mejor las vitaminas en lo que respecta a todo mi organismo, ¿ok? Entonces, es importante ver por qué circunstancias este paciente no tiene movilidad, ¿ok? Y si este paciente, que seguramente lo voy a tener año tras año, ver si hay algún progreso o no. Porque a veces hay una realidad, el paciente si está en silla de ruedas, para tener algún tipo de movimiento tiene que ser algún ejercicio a nivel kinesiológico en forma constante para generar que este hueso en desuso no esté tan en desuso y pueda tener más absorción del calcio de la que venía teniendo. ¿Se entiende? Este es uno de los tipos de osteoporosis que hay. También hay cuestiones, por ejemplo, el hipoparatiroidismo, lo que genera, así como otras enfermedades tipo artritis o reuma, dependiendo la instancia en la que esté, es malformaciones a nivel articular. Esto influye un montón cuando yo tenga que hacer el estudio, porque no es lo mismo hacerle un estudio a un paciente que no sufre ninguna de estas enfermedades que el que sí presenta este tipo de circunstancias. Me influye mucho también, esto es el síndrome de distrofia simpática local, que lo había nombrado antes. Miren las extremidades, cómo se deforman en el tiempo. Hay una extremidad que se deforma más que la otra. Esto influye un montón en lo que es la absorción ya de por sí, lo que vemos que no hay una absorción del tejido en forma normal, por todo lo que está sufriendo en sí. Por ende, esa zona, quieras o no, genera inflamación y dolor, y el paciente obviamente no quiere tener ningún tipo de actividad, y esto también influye a nivel óseo. Las fracturas de muñeca generalmente se dan en esta zona, ¿sí? Que es digamos, el comienzo de la parte más gruesa y la parte más débil y delgada de lo que es la zona de huesos largos. ¿Sí? En el caso del antebrazo, generalmente las fracturas se dan a esta altura, ¿sí? Y también depende mucho de la edad del paciente, ¿no? ¿Por qué? Porque no es lo mismo un paciente adulto mayor que un paciente joven. Generalmente cuando estamos hablando de pacientes adultos mayores, tienen que tener en cuenta que a pesar de que haya agilidad mental, no hay agilidad corporal. Entonces, vos cuando te caes, generalmente lo primero que atinás es a poner las manos adelante. Y en el cuerpo de una persona mayor adulta, digamos que esta rapidez a nivel la cuestión articular no se le da. Entonces los movimientos son mucho más lentos y por eso las caídas son mucho más complicadas, a pesar de que tengan osteoporosis o no. ¿Sí? Las fracturas se realizan generalmente en cadera o en antebrazos, porque el apoyo no está bueno, o sea, como acto reflejo, la lentitud no llega, la lentitud que tienen a esa instancia de edad, no llega a generar la rapidez que se necesita como acto reflejo, ¿se entiende? Es lo mismo que vos pongas a competir en una carrera de 2 metros a una chica de 20 años contra una mujer de 70, ¿se entiende? Entonces la respuesta acto-reflejo no es la misma según la edad. Claudia Manzanelli me dice, mi papá de un banquito se fracturó la cabeza de fémur y húmero. Bueno, ¿cuántos años tiene tu papá? Empecemos por ahí. 79, ¿no? Sí, rotó mal, giró de su propio cuerpo, es decir, giró mal y quebró la cabeza de fémur y el húmero cerca de la articulación, del codo. Bueno, lo más seguro es que tu papá, más que nada... Hoy le sacaron el yeso y bueno, tiene una prótesis en la cadera. Claro, bueno, pero mira, lo bueno es que le pasó esto a tu papá y no a tu mamá. Primero, ¿por qué? Porque lo que hablábamos antes es una cuestión de que el hombre tiene otra respuesta a nivel óseo que la mujer.
Ujú. primero. Si no, tampoco podría soportar una prótesis en cadera. Ah, Si hubiese sido tu mamá, hubiese sí. sido mucho más complicada la circunstancia. ¿Por Ah, qué? mira, Porque ya hay un desgaste físico, sí. óseo, que va más allá del que tiene el hombre. ¿Se Ujú, entiende? Entonces claro. habría que ver si en el caso de una mujer de esa edad pudo haberse puesto una prótesis de cadera. Es decir, mi abuela, la mamá de mi papá, está viva, tiene 96 años, y la operó el mismo médico que lo operó a mi papá, porque es de donde yo trabajaba antes, y ella no quedó bien de la cadera. Tuvo otra fractura, es decir, tuvo otra fractura, no como la de mi papá, tiene prótesis, diferente prótesis, pero no quedó bien, quedó con el pie un poco más corto que el otro, y mi papá quedó genial. Claro. Bueno, ahí estamos hablando de la respuesta ósea que tiene tanto la mujer como el Como el hombre. hombre con respecto a esta circunstancia. ¿Qué pasa? ¿Tu Sí, papá sí. se cayó y se rompió y se fracturó el hueso? No porque haya tenido osteoporosis, simplemente porque no tuvo respuesta a la caída Claro, eh, como la que podrías haber tenido vos o la que podríamos haber tenido alguno de nosotros, ¿se entiende? claro, Por una sí, sí, cuestión. sí. Porque uno como adulto, y creo que todo el mundo lo debe saber, este, la respuesta cuerpo-mente no es la misma que cuando teníamos No, 20 años. A medida que pasa el tiempo, esto va cambiando. Uno sí, no se sí. hace más ágil, No, no, excepto al contrario. Sí. que tengas una constancia física con respecto a algún ejercicio en particular, pero aún así la lentitud corporal se va dando en el tiempo, ¿sí? Claro. Porque como todo se va desgastando. Pero bueno, está bueno que en todo caso la respuesta de tu papá ante esta situación haya sido esta, que es No, genial. genial. La verdad que a la semana y media, empezó a caminar. Y ahora No, bueno, camina genial, no sabes. Le puso mucha fuerza, mucha garra también. totalmente. Bueno, eso también hay que tener en cuenta, lo que me comenta Clau, que hay que tener mucha fuerza y mucha garra. A veces he escuchado por parte de los médicos o alguna circunstancia en particular con respecto a algún ingeniero cuando no me arreglaron el equipo de densitometría, que ese no era un equipo que ayudara que en una cuestión de emergencia o evitara muertes. Yo les voy a decir algo, con el tiempo, y creo que muchos lo deben saber, las fracturas de cadera generalmente en personas mayores son circunstancia de muerte. ¿Por qué? Sí, Porque son gente adulta que obviamente no se bancan estar en un lugar desconocido, no es lo mismo que la casa, más allá de la proporción que genera las fracturas, el dolor, la circunstancia y demás, ¿sí? Influye un montón el estado de ánimo en todas las enfermedades, sí, pero generalmente si nosotros evitamos una fractura de cadera podemos llegar a evitar la muerte de un adulto, porque no todos los adultos están preparados ni para una no, prótesis, ni para una operación, ¿sí? Ni para atravesar ese momento, y muchos lamentablemente mueren. sí, Eh, y también lo que respecta a cada uno, más que nada siendo adulto, el bienestar psicológico ante esas situaciones no son los mismos. sí, Así sí, como Claudia tiene a su papá y seguramente lo habrá cuidado y se habrá hecho cargo de la situación o de su abuela o de quien sea, ¿sí? sí, Hay un sí, montón de circunstancias donde los adultos mayores viven solos y la verdad es que mucha gente no se hace cargo de sus padres o de gente adulta, entonces eso psicológicamente también influye un montón en lo que respecta al crecimiento, a la mejoría del paciente, ¿se entiende? sí, Entonces, o sí, sea, afecta mucho. Sí, estoy muy en desacuerdo cuando dicen que este equipo no es, digamos, de total emergencia. Lo que tiene de bueno este equipo es que lo que me va a dar como resultado también me va a determinar una cuestión predictiva, no es que me va a arrojar un resultado, sino que también predice, no es que con una bola mágica, no, me predice posibles particularidades del desarrollo del paciente a medida que progresa su edad. Después se van a dar cuenta por qué se los digo. bueno, Bueno, perfecto. gracias Clau por compartirnos. No, Bueno, acá tenemos un paciente mayor, la caída y la fractura donde se realiza generalmente en la zona más delgada de su fémur, que es el cuello. Las fracturas de cuello femorales, acá es, digamos,
un diagrama de cómo se dan habitualmente, ¿sí? Muy particularmente es en las zonas débiles, o sea, miren, no se da ni en la zona de trocánter mayor, no se da en la zona de trocánter mayor, sino en las zonas más débiles, en la zona de cuello, tanto en el principio como en el final, ¿sí? Es más la instancia de la zona de cuello y la zona de epífisis, ¿sí? En unión con lo que sería el trocánter mayor. Es muy raro que se den en el trocánter mayor, excepto que el paciente esté muy descalcificado. No sé, tengo que cambiar esta imagen, perdón, pero no sé si llegan a ver, acá tenemos un eje cartesiano donde determina la edad, ¿sí? Las edades de 10 a 90 años, a 100, digamos, y por este lado tenemos la densidad mineral ósea de lo que sería la parte de columna, con respecto a gramos sobre centímetros cuadrados. Ven que acá dice DMO de columna, entre paréntesis gramos sobre centímetros cuadrados, que es lo que determina la densidad mineral ósea, by DEXA, por DEXA, hecha por medio de esta tecnología. ¿Ven la diferencia entre lo que es densidad mineral ósea y la tecnología en sí? ¿Qué tenemos acá? Los cambios de la densidad mineral ósea con la edad. Lo que respecta de los 10 años hacia más o menos los 24, 25, es en la masa ósea pico, que es el valor de mayor absorción que tiene el cuerpo con respecto a las vitaminas para que el hueso esté en los estándares más altos. Recuerdan que en algunas de las imágenes tenemos 3 imágenes: hueso de adulto, hueso de mayor y hueso descalcificado, creo que era, o con osteoporosis. Bueno, el hueso que vimos en su principio, ¿sí? Acá. Este es el que corresponde al de la masa pico ósea. Es el mayor estándar al que vamos a llegar en absorción en nuestro cuerpo. Y se da desde chicos, ¿sí? Hasta los 25, 24 años más o menos, ¿sí? De hecho, nosotros crecemos hasta los 25 años, para que se den una idea. Bueno, luego viene la meseta, que es una meseta mantenida más o menos hasta los 35, 37, y luego viene particularmente una bajada, ¿sí? Que es la pérdida cuando entramos en menopausia. No es necesario entrar en menopausia. Vamos a entrar sí o sí en esta bajada, ¿sí? Y es la pérdida ósea relacionada con la edad, que va de un 0,5% a 1,0% por año, ¿ok? Con respecto a lo que es la pérdida ósea que se acelera con la menopausia, ¿sí? Se da generalmente en menos 1% y menos 2% por año, que vamos bajando, ¿sí? Y por otro lado, voy a sacar mi imagen, porque me parece que eso también ayuda a que ustedes, no sé si me escuchen bien o no. La pérdida ósea ya pasa a ser del menos 1,2%, del menos 1 al menos 2% por año, y por otro lado después tenemos la pérdida ósea relacionada con la edad continua, que sería la normalidad, y va en bajada. O sea, subimos al tope máximo de lo que da nuestro cuerpo hasta ese momento y absorbió durante todos esos años, hasta los 24 más o menos, llegamos a una meseta, que luego pasa a ser una mantenida medio para abajo, pero una cuestión mantenida, y después empezamos a bajar. Obviamente, en el caso de las mujeres, ¿sí? Se acentúa más un poco por el tema de la menopausia, ¿no? En este caso, en la cuestión de hombres, esto no haría una bajada como la que está acá, sino que haría una bajada más recta, ¿sí? Incorporándose luego a esta línea nuevamente. Diagnóstico. Vamos a tener que identificar grupos de riesgo. Está la menopausia precoz, esta es la que se da antes de los 40 años, ¿sí? Se da particularmente el tema de la osteoporosis en la raza blanca y generalmente de baja ingesta de calcios, delgadez o antecedentes familiares.
y medicamentosa, particularmente cuando el paciente consume corticoides, heparina, medicaciones tiroideas o hormonales también puede ser, y anticonvulsionantes. Los factores de riesgo son antecedentes de fractura, ¿sí? Como personales, familiares, tipos de fracturas y severidad. ¿Por qué antecedentes de fractura? Porque generalmente no sería el caso del papá de Claudia, que no llegó a, digamos, ubicarse bien para hacer que la amortiguación de la caída se generara mejor para no llegar a la fractura, sino que fracturas puntuales más que nada del lado de antecedente por madre. Antecedentes ginecológicos, menarca temprana, amenorrea y oligomenorrea, estos son factores de riesgo, que es necesario tenerlos en cuenta en la mujer, porque ya que haya cuestiones de cambio o fuera de lo normal en lo que respecta a las menstruaciones o al ciclo menstrual de la mujer, ayudan a que saber más que nada que hormonalmente el cuerpo no se está comportando como corresponde. Por ende, puede haber consecuencias como falta de calcio a futuro. Factores de riesgos asociados con el estilo de vida, sedentarismo, ingesta baja en calcio, consumo elevado de cafeína, proteínas, consumo de alcohol y cigarrillos. A ver, cuando nosotros tenemos una posibilidad, más que nada, lo digo para ustedes no como alumnos, sino como posibles pacientes, no, y como alumnos también, porque ya a partir de esta información, de hecho me ha pasado con muchos alumnos, no han tenido en cuenta ciertos factores de riesgo que los tenían muy incorporados a su vida, como el fumar, el tomar mucho café, el tomar mucho alcohol o no consumir lácteos, ¿sí? Y se dieron cuenta con el tiempo porque empezaron a indagar densitometrías óseas, suponete de la madre o de la tía o del lado materno y demás, se dieron cuenta que podían llegar a tener baja ingesta de calcio y que encima la mamá tenía una osteopenia a tal edad y demás. Y esto llevó a que cambiaran la alimentación, de que capaz que empezaran a hacer ejercicio, a ver, yo no te digo, te podés tomar una copa de vino todas las noches, no hay problema, ahora no que te mates un fin de semana tomando alcohol. Y hay mucha gente que es dependiente del café. Si yo me levanto y no me tomo un café, no arranco, y después, o sea, este café se repite varias veces al día. O gente que trabaja en la oficina, es muy normal cigarrillo y café. Entonces, o sea, estas cuestiones ayudan a que el factor de riesgo lleve a generar, digamos, más reacción por parte del organismo, llegando a tener una osteoporosis, ¿sí? Entonces, estas cuestiones hay que tenerlas en cuenta y se las digo a ustedes como no solamente como alumnos, sino para que tengan resguardos y cuidados en sus vidas. Factores de riesgo patológicos, insuficiencia o deficiencia de vitamina D. ¿Cómo hago particularmente? Nada, agarrá, tirate 10 minutos al sol, no te digo que te haces, ¿sí? Sino simplemente 10 minutos al sol o hacer algún tipo de caminata bajo el sol. Esto va a ayudar a que se te reactive la vitamina D, no es que te la da, sino que se reactive, ¿sí? Artritis reumatoidea, más que nada por el tema de cuestiones donde lo articular ayuda a que los movimientos en el tiempo se vayan reduciendo por el dolor, en la movilidad habitual del paciente, entonces por ende pasa a ser una cuestión de no movimiento del paciente y no se genera una buena absorción a nivel vitamínico óseo. Depresión. ¿Por qué depresión? Particularmente porque la persona deprimida o tiende mucho a no tener idea de los tiempos, donde generalmente bajo depresión no come, bajo depresión si tiene que seguir algún tratamiento médico como un tratamiento, ponele, de osteoporosis, no lo va a seguir porque no está focalizado en eso, ¿sí? Entonces esto también hay que tenerlo en cuenta. Un paciente bajo depresión, sea cual sea el tratamiento que tenga que hacer, si no está controlado no lo va a hacer, ¿sí?
y si no está bajo tratamiento psicológico y psiquiátrico, no tiene las fuerzas como para realizarlos. Entonces, generalmente la depresión lleva a un paciente metido en la cama todo el día o desganado, así que olvídate que puede llegar a hacer ejercicio, o que no tiene ganas de prepararse la comida, ¿sí? Entonces, estas son cuestiones que pueden ayudar como factor de riesgo. Nefrolitiasis con hipercalciuria, ¿qué pasa? No se está absorbiendo bien el calcio, el calcio pasan a ser litiasis, entonces, o sea, ya empieza a trabajar mal el riñón, toda la zona urogenital, y esto puede influir en que dejes de consumir calcio o lácteos más que nada para cuidarse de la litiasis, porque el que tuvo problemas de litiasis, lo más seguro es que sepa que es lo peor que te puede pasar con respecto a los dolores que genera. Enfermedad de celiaquía. Los celíacos actualmente es una cuestión muy normal que se está dando hoy por hoy, y lo que pasa con el celíaco, así como pasa con los vegetarianos o los veganos, ¿sí? Es que, bueno, el celíaco por una enfermedad en sí, cambian su dieta automáticamente y generalmente sufren mucha delgadez, y esta delgadez también no es que se atribuye nada más que al tema de la delgadez en sí, sino que hay un montón de vitaminas que quizá antes se incorporaban y se dejaron de incorporar de la misma forma debido a los miedos que se generan por la alimentación y lo que les genera. Esta delgadez pasa a ser de una persona normal con respecto al peso y altura, y cuando entran en las dietas de celíaco generalmente empiezan a bajar de peso. Entonces hay que tener un chequeo constante del celíaco para ver cómo va evolucionando o involucionando, ¿no? Con respecto a los trastornos alimenticios, hago particularmente énfasis en lo que es bulimia y anorexia. De eso no se habla mucho, pero es una realidad que capaz que no nos damos cuenta, pero estamos muy influenciados por la cuestión visual de lo que nos vende la sociedad, en donde los chicos, más que nada, no hablo de gente adulta, sino más de adolescentes, quieren ingresar a un grupo social en sí específico, y para eso sos linda y sos ganadora, o sos lindo o sos ganador si sos delgado, si tenés el pelo así, si tu medida es tanto, ¿ok? Ojo, así como hay anorexias o trastornos alimenticios generados, también hay trastornos alimenticios generados en forma nerviosa, ¿no? Pero a esto me refiero a trastornos alimenticios autogenerados. Y por otro, la intolerancia a la lactosa. El tema de la intolerancia a la lactosa es muy particular. ¿Por qué? Porque puede ser que tengas intolerancia a la lactosa, pero el cuerpo se puede ir educando con respecto a la misma. Si tenés intolerancia si el paciente tiene intolerancia a la lactosa, o si vos tenés intolerancia a la lactosa, lo que estaría bueno es que vayas ingresando lácteos levemente y de a poco para que tu cuerpo estimules en sí con este consumo, estimules al cuerpo a que lo vaya incorporando lentamente. Generalmente la gente prefiere consumir productos deslactosados, ¿sí? Pero lo ideal sería ir incorporando de a poco para educar a tu cuerpo a que los pueda consumir en forma normal, ¿sí? Incorporar en forma normal. De hecho, los lácteos, más allá de que hoy el lácteo no es el lácteo real, ¿no? Pero los quesos en sí incorporan mucho a lo que respecta a calcio en el organismo. Así que está bueno tenerlo en cuenta. Acá podemos ver artritis reumatoidea, las deformidades que se generan a nivel articular, ¿sí? Y el estado normal de lo que es la mano y la articulación en sí, ¿sí? Y una vez que entra en lo que es artritis reumatoidea, el cambio y deformación que hay por parte de la articulación, esto influye mucho en el dolor, esto estimula a que el paciente no pueda movilizarse como corresponde por la inflamación que se genera en la articulación.
La podemos ver acá, lo que respecta a la articulación en lo que es rodilla, ¿sí? El cartílago, la cápsula de la articulación, la pared de la articulación, y el hueso en sí en una articulación normal, y en lo que respecta a un paciente que tiene artritis reumatoidea, donde lo que se aumenta mucho es el cartílago, y los dolores obviamente son fuertes. ¿Ven? Acá está la pared de la articulación inflamada. Esto genera que el paciente quiera moverse lo menos posible, esto lleva a que el paciente se tire en la cama, y esto a su vez genera que el paciente pierda la movilidad en poco tiempo, ¿sí? Generalmente todos los pacientes que tienen problemas articulares, lo que se les recomienda es mantener una actividad a pesar del dolor, porque si no, esto genera ya directamente la inmovilización en el tiempo. Bueno, esto es lo que veíamos antes, la nefrolitiasis con hipercalciuria, ¿sí? Donde vemos la zona del riñón, y los cálculos renales, ¿sí? Que pueden estar tapando la zona de despeje de la orina. Factores de riesgo medicamentosos, antiácidos con aluminio. Esto lo llevo mucho a la cuestión de, más que nada, la sociedad, más que nada la Argentina, tiene tendencia a provocar ¿cómo digamos? No me sale la palabra. Bueno, a generar el consumo en forma personal. La automedicación. Ahí está. Automedicación gracias, era. Natalia Salía. Sí, muy bien, me entendía. Que es lo importante. Sí. La automedicación, exacto. Donde es muy normal, te duele el estómago, toma una buscapina. Y yo acá tengo un Sertal. Te duele la cabeza, acá tenés un paracetamol, un ibuprofeno. Hay variedad es como muy normalizado, y esto no debe de ser así. Ustedes tienen que recordar algo que les voy a decir, y esto creo que lo saben, pero es necesario que lo digamos la gente que estamos en salud también. Lamentablemente, lo que respecta a salud es un gran negocio. Entonces, todo lo que vos consumas para mejorarte algo, y más cuando son tratamientos cortos o largos, lo ideal es que trates de evitarlo y hacerlo de manera lo más natural posible, ¿sí? No te digo que vayas al médico y te diga, no, mira, tenés que tomar esta medicación, si no, esto no se te va, que no la tomes. Pero sí tratar de influenciar más en lo que es la calidad de vida para no llegar a ciertas circunstancias. De hecho, ustedes se deben estar dando cuenta con todo lo que pasa con el coronavirus y las vacunas y qué sé yo y qué sé cuánto. La realidad que a pesar de que exista el virus y demás, es una cuestión muy económica, y piensen todo lo que va a salir esa vacuna y todo lo que vamos a tener que arrojar como dinero a nivel país, con lo que respecta a todos, ¿no? A todos los países. Pero bueno, recuerden que justamente la salud es un gran negocio. Por ende, les recomiendo no automedicarse, ¿ok? Prueben primero con el té de manzanilla, con esta, con la otra, con aquello, pero traten de no automedicarse, sobre todo que el médico les diga puntualmente algo. Glucocorticoides, bueno, la heparina es algo que generalmente se utiliza más que nada para pacientes epilépticos, o sea, no es que le vas a decir, bueno, tomate un té de manzanilla y si te pasa, no es la idea. Fenitoínas, que son los antiepilépticos, y los fenobarbietales, que son anticonvulsivos. Masa ósea pico. Es el máximo de masa ósea o densidad alcanzada durante la vida. Esta se alcanza cuando el crecimiento en el tamaño de los huesos y la acumulación de mineral óseo se ha estabilizado. O sea, llega a la consolidación total de ese hueso, al máximo estándar de la absorción de tu organismo. Siempre y cuando le des la posibilidad de que absorba. Si vos durante tu niñez, hacia los 24 años, nunca tomaste una gota de leche, lo más seguro es que después, si te dicen que tengas osteoporosis, empieces a tomar lácteos y no lo absorbas de la misma forma, por ende no vas a tener ese pico de masa ósea al 100%, ¿sí? ¿Se entiende? Diferentes regiones alcanzan la madurez a diferentes tiempos, no todos los huesos alcanzan al mismo tiempo su madurez, y más que nada lo que respecta el máximo de pico masa ósea, ¿sí? Se da en todos los huesos más o menos en la misma edad, ¿sí?
A algunos le cuesta más absorber, a algunos le cuesta menos. Regiones y su madurez. Con respecto al trocánter, a la mitad de la adolescencia ya llega a su madurez casi total. El cuello de fémur, final de la adolescencia, y la columna al inicio de los 20. Con respecto a las determinaciones de masa pico ósea, es herencia de un 70 a 80%, y con respecto a los factores de vida de un 20 al 30%. Bueno, con respecto a esto voy a decir algo, no sé si le ha pasado a Anto o a, no me acuerdo quién era la otra chica que hacía de psicometría, por favor, tengo un problema igualmente con los nombres, les voy diciendo. Pero generalmente con lo que respecta a la herencia, si yo sé que mi mamá tiene osteoporosis, ¿no? Y yo tengo toda esta información que están teniendo ustedes hoy por hoy, ¿yo podría cambiar la circunstancia de esa cuestión hereditaria? Yo creo que no. ¿Quién me dijo? Yo creo que sí, profe, cambiando por ahí los hábitos y también obviamente hacerme algún chequeo. Yo creo que es un 50 y 50. Porque Bien, uno Claudia se me dijo puede eso, ¿no? cuidar. No. Anto, ¿me estás hablando? Sí, Háblame yo. más cerca del Sí. micrófono. Escucho un televisor de fondo encima. No, no sé. Que yo digo que puede ser un 50 y 50 porque por más que uno se cuide o lleve una vida que no sea sedentaria y todo eso, si hay una patología hereditaria puede ser que lo tenga, pero en menor medida si se cuide. Bien, ¿alguien más? Hola. Mari. Hola, profe. Sí. Sí, yo decía que sí, que se puede cambiar con los hábitos. ¿Por qué? Porque, bueno, en mi caso personal, mi mamá padeció un problema, ¿no? A raíz de eso, de muy joven, tuvieron que darle los ovarios y empezó con todo un problema hormonal y deficiencia y demás, y empezó con muchos de estos problemas. Y de hecho, bueno, yo a muy temprana edad siempre hice actividad física, eh, y es como que eso a mí me ayudó al estilo de vida, ¿no? No fumo, ella fuma, o sea que es todo muy contradictorio, pero, o sea, es distinta o sea, la herencia que yo tuve, ¿no? Porque de hecho ningún problema, gracias a Dios, tuve con respecto a mi salud. Pero sí yo creo que la actividad física, los cambios de hábito ayudan mucho. De hecho, soy instructora de gimnasia también, por eso hablo de este tema. Mucha gente con problemas de salud, eh, siempre cuando cambia el hábito se ve las mejorías, ¿no? En todos los sentidos. Perfecto, Mariana. Y la verdad es que estoy muy de acuerdo con vos. He visto cuestiones y hay una realidad, ¿sí? No todos los organismos son iguales. Muchos, a pesar de cuestiones hereditarias, no hacen cosas para tratar de evitar estas situaciones hereditarias y lo logran. La verdad es que lo logran, pero es mucho esfuerzo, mucha fuerza de voluntad, ¿sí? A nivel alimenticio, a nivel calidad de vida, ¿sí? Esto que me decía Mariana, el hecho de que un paciente que, no sé, tu mamá tuvo osteoporosis, pero si tu mamá no se fumaba 5 paquetes de cigarrillo, no hacía ejercicio, no tomaba una gota de leche y demás, obviamente que cuando llegue a hacerse la última densitometría le va a dar una osteoporosis severa, con posible fractura de cadera, ya realizada o no, pero vos sabiendo todos estos antecedentes, lo ideal es que tomes conciencia de que por qué tu mamá llegó a esa cuestión de una osteoporosis. ¿Yo puedo revertir la situación a nivel herencia? Hereditariamente vas a obtener un grado. Hay que ver qué haces vos para tratar de bajar ese grado de herencia a nivel osteoporosis. Con respecto al factor de estilo de vida, no estoy de acuerdo con el 20 al 30%, puede ser que llegue a un 50% a lo que a mí respecta, basada no solamente en lo que decimos acá, sino basada más que nada en lo que respecta a los estudios que he realizado a nivel investigativo,
¿sí? Y donde les cuento que hay pacientes que ya de por sí, teniendo osteoporosis, han cambiado su calidad de vida en un 100% y se determinaron a querer estar sanos y sentirse bien, y han llegado a una normalidad del hueso. Por eso les decía antes, ustedes creen que generalmente los médicos dicen, no, la osteoporosis no se cura. Esta paciente completamente curada, o sea, un estado de osteoporosis de -2, bueno, después voy a hablar bien de los valores, pero menos 2,50 es el valor de osteoporosis inicial. Esta mujer tenía un valor de -3 y llegó a un valor normal, en un valor positivo completamente, en donde le realizamos estudios varias veces. La madre de ella había sufrido fracturas de caderas, o sea que a nivel herencia estaba implicado la posible situación donde ella tuviese osteoporosis y demás, pero ya sabiendo esto, trató de revertir su situación con la calidad de vida. Entonces, ¿esto es modificable en el tiempo? Sí, para mí es completamente modificable, y no me baso nada más en lo que se dice acá o en decir, bueno, si vos haces esto, no vas a tener osteoporosis, porque puede ser que la tengas, pero en mucho menor grado, ¿ok? Porque también todos los organismos son distintos, todos los organismos no absorben de la misma manera. Pero la realidad es que esforzándonos un poquito con respecto a los otros, podemos variar un montón la cuestión hereditaria, ¿sí? Así que en eso estoy de acuerdo, Mariana, con vos. Creo que podés hacer un gran cambio a partir de cambiar la cabeza y generar otro querer en tu vida con respecto a sentirte mejor. Resultados de masa ósea pico baja o pérdida ósea. La masa ósea pico baja es mayor en mujeres y de raza blanca. Y la pérdida ósea se produce por avance de la edad y por la resorción del hueso. Que esto es normal, o sea, la resorción del hueso sería la destrucción cíclica del hueso que hay en general. Nuestro cuerpo todo el tiempo se está como autodestruyendo y construyendo, ¿sí? Entonces, en el tiempo, por avance de la edad, la resorción del hueso quizá es mucho más. A consecuencia de pérdida ósea, pierde también su calidad y su cantidad. Con respecto a las causas de osteoporosis en los adultos, tenemos la primaria, debido a la deficiencia de estrógenos y o envejecimiento, que esto es una cuestión hormonal normal con lo que respecta a cada uno. Con respecto a la secundaria, producidas por varias enfermedades o condiciones o medicamentos también. Y la idiopática, que es la que no sabemos de dónde proviene, que no es ni genética ni hereditaria, particularmente no sabemos de dónde proviene, no es como que me resfrié en el supermercado, no tenemos idea de dónde provino eso, cuando toda mi familia siempre, ninguna de las personas que estuvo, tuvo osteoporosis. Tengo a alguien que no está muteado. Mari, sos vos, me parece. Ah, sí, perdón. Con respecto a los métodos que vamos a tener de evaluación con respecto a la masa pico ósea, tenemos un método radiológico, que generalmente con una radiografía dorsolumbar perfil se observan otras patologías benignas en columna que pueden interferir en una DEXA, adelgazamiento y acentuación de corticales, compresiones vertebrales, acuñamientos y concavidades, y la pérdida de densidad mineral ósea entre un 30 y 40% con respecto a fractura. ¿Qué pasa? El método radiológico en sí, que puede ser una radiografía, me va a ayudar previamente, si el paciente no tiene una densitometría anterior hecha, para yo poder evaluar la circunstancia y situación de su columna, ¿ok? Donde haya un aplastamiento, donde haya adelgazamientos de las corticales, como se vio anteriormente en el calcáneo, ¿sí? Y ver que hay una posible pérdida de masa. ¿Qué pasa? La radiografía, para yo darme de cuenta de este tipo de cosas, tiene que estar bien sacada y bien hecha, porque si no, estamos medio al horno. Hay veces que, dependiendo de la tecnología que se utilice para sacar radiografías, hay cuestiones que no pueden ser evaluatorias.
Pero particularmente me sirve para esto la radiografía en sí. Y más que nada con respecto a la dorsolumbar, porque generalmente la lumbar es lo más importante o lo inicial para evaluar en lo que respecta a una densitometría ósea. Si me piden columna, cadera y antebrazo, lo primero que voy a hacer es la columna, ¿sí? ¿Qué pasa? Vamos a poder ver las corticales, pero lo que tenemos en columna muy predominante es el hueso trabecular, y este hueso trabecular sufre un montón de cambios debido justamente a que es trabecular. El tema de la baja en un paciente de osteoporosis puede ser de 1,60 a 1,50, estamos hablando de 10 centímetros. Influye no solamente que el paciente pueda tener osteoporosis, sino influye mucho la cuestión postural, ¿sí? En forma natural. Ustedes están sentados, obsérvense cuando están sentados, traten de tirar los hombros hacia atrás, ¿sí? Esto, quieran o no, influye un montón en lo que respecta al posicionamiento de las vértebras y la presión que ejercen sobre ellas, y si tienen posibilidades de tener osteoporosis y demás, esto influye peor en las fracturas que se puedan realizar, ¿ok? Y miren la bajada, ¿sí? O cómo se modificó la lordosis natural, ¿sí? De la columna con respecto, la lordosis de la cifosis, con respecto a un paciente de 40 a 18 años hacia más edad, ¿no? Donde está todo mucho más marcado, donde la curvatura se hace más, más visible, ¿sí? Y este mal posicionamiento también genera las problemáticas de columna que luego tenemos. Y esto va más allá del hereditario, va más allá de... sí, va más allá del hereditario, digamos, tiene más que ver con lo que nosotros observamos nuestro cuerpo, porque a veces no observamos nuestro cuerpo a nivel sentarnos, pararnos, como cuando caminamos, qué movemos, qué dejamos de mover. Otra cosa que se hace generalmente con la densitometría ósea, pero no en sí para la densidad mineral ósea del cuerpo vertebral, sino más que nada con respecto a lo que nosotros queremos ver, ¿sí? Es la morfometría vertebral. Esta morfometría vertebral es justamente para ver cómo están conformadas las vértebras, y es un método cuantitativo para identificar fracturas vertebrales osteoporóticas basadas en la medida de la altura del cuerpo vertebral. Se compara la diferencia de la altura anterior, media y posterior de la vértebra con la vértebra adyacente. ¿Qué pasa? Esto es mejor que una radiografía, y sí, es mucho mejor que una radiografía de columna en lo que respecta al perfil, porque vamos a hacerlo del perfil. Acá yo voy a poder evaluar realmente cómo está modificada la vértebra en base a la fractura que tenga o no. Esta es una de las vértebras vistas de costado, como las vamos a ver en la morfometría, y estos puntitos que vemos acá, no todos los equipos tienen para hacer morfometría, pero es necesario que lo sepan porque si llegan a tener un equipo con para realizar morfometrías, está bueno saber cómo lo van a manejar. Estos puntitos que ven acá van a ser ubicados por nosotros, ¿sí? En lo que sería el reborde de la vértebra, lo que nosotros estamos viendo, ¿sí? Lo que nosotros estamos visualizando, ¿ok? No porque sí. El equipo los va a ubicar generalmente en forma automática, pero nosotros los vamos a ubicar en lo que respecta a la zona cortical, ¿sí? De borde de la vértebra, ¿ok? Porque en base a lo que yo coloque, el equipo me va a determinar si esta vértebra tiene fractura o no y de qué clase. En las morfometrías no solamente vamos a ver lumbar, sino que también vamos a ver parte de dorsal, ¿sí? ¿Qué está en riesgo más con lo que respecta a fracturas? Y zona lumbar y dorso lumbar, ¿sí? Porque generalmente, particularmente en la lumbar, ¿por qué? Porque generalmente cuando nosotros hacemos movimientos de esfuerzo y demás, lo que hacemos es volcar toda la fuerza en las lumbares. Cuando yo me agacho a recoger algo, ¿sí? Generalmente me doblo hacia adelante con la columna y hago que la fuerza
se dé en el eje de la columna lumbar. Bueno, Marce, suerte en el trabajo, que tengas muy buen día. Ahora ya en un ratito terminamos, de última vez por el grupo lo que falta de la clase. Entonces, nosotros al ejercer un esfuerzo ahí y no tener tanta estructura ósea alrededor, nuestro único sostén en ese momento para hacer el esfuerzo es la columna lumbar. Por eso generalmente se dan mucho en esa zona las fracturas. Lo ideal sería que en vez de agacharme a recoger algo, yo flexione las piernas, me ponga en cuclillas y haga el esfuerzo desde lo que es piernas y muslo, no desde la columna lumbar. Y esto es un grave error que generalmente cometemos de atropellados que somos en la actividad diaria. Lo que podemos ver acá es la morfometría que se hizo en columna, ¿sí? L5 casi no se ve, en este caso porque está tapada muy fuertemente porque lo que sería parte de la cresta ilíaca. L4, en L3 lo que podemos llegar a ver es la biconcavidad, ¿sí? Esta zona de biconcavidad. L2 y L1 que tiene un acuñamiento pronunciado hacia adelante, ¿sí? Después todas las demás vértebras bastante bien. Con respecto a esta morfometría, vemos L4, ¿sí? Con lo que no sé si llegan a reflejar ustedes en lo que es la imagen, puede ser que este paciente presente una escoliosis, porque se llegan a ver en esta que quizá está más sana, la parte superior de lo que es la vértebra en sí, que lo que sería encastra con lo que sería la T12. ¿Ven? Por ejemplo, bueno, venimos desde arriba. 16, 17, 18, todo bien, hasta la 19, hasta la 9, llegamos a la 10, y acá empieza a haber un aplastamiento vertebral que genera una biconcavidad leve, ¿sí? Pasamos al 11, al 12, tenemos un acuñamiento muy pronunciado. Por otro lado tenemos la L1 con biconcavidad, ya dejó de ser leve esta biconcavidad, L2 con biconcavidad moderada, y por último la biconcavidad de L3. No sé si se llega a notar que es mayor de un lado que del otro, porque acá estoy viendo la corticalidad del otro lado por la parte superior de lo que es la vértebra. ¿Se nota acá? Bien. Esto es lo que me deja ver la morfometría a mí, ¿no? Y en base a los puntitos que recuerdan nosotros habíamos puesto, el equipo me va a determinar cuál es digamos, el aplastamiento que está sufriendo esta vértebra, ¿sí? Donde vemos una vértebra de estatura normal, ¿sí? Y en lo que respecta a la identificación del equipo, va mostrando cuán severa puede ser ese acuñamiento o esa biconcavidad o ese aplastamiento, ¿sí? Como la vértebra normal puede sufrir cualquiera de estas instancias en lo que respecta al aplastamiento. Nosotros si vemos acá, vemos la dorsal 5, la dorsal 6, ¿sí? La dorsal 6, la dorsal 7, la dorsal 8, acá ya tenemos una biconcavidad, lo que hizo el técnico es poner los puntitos en las zonas corticales, o sea, ¿qué serían las zonas corticales? Lo que refleja el reborde de lo que yo veo de la vértebra, ¿sí? Miren esta biconcavidad, y lo que me está haciendo el equipo es marcar el acuñamiento, que este acuñamiento pertenece al de T8, ¿sí? El paciente ven cómo está posicionado, generalmente lo hacemos como si hiciéramos una columna lumbosacra perfil, ¿sí? El paciente debe estar cómodo en esta situación porque a mayor comodidad del paciente, mayor preferencia con respecto a lo que es la imagen en sí. Generalmente se hace como una columna lateral, en densitometría también se hace columna lateral, ya en esta instancia no se usa tanto, pero el posicionamiento es el mismo. Y acá, como pueden ver, podemos ver una fractura cola de pez, en lo que respecta a L1. Si nosotros tenemos previamente una radiografía del paciente de columna lumbosacra o dorsolumbar perfil,
previo a hacer la densitometría, ya nosotros sabemos que visualmente en la morfometría vamos a poder diagramar mejor y discriminar mejor qué clase de fractura sería. Acá tenemos un acuñamiento de la onceava dorsal, ¿sí? Donde llega a ser tanto el aplastamiento de esta vértebra, ¿sí? Ya es demasiado, ¿sí? Y hay casos donde se pulveriza sola la vértebra. Miren como la D11, como las vértebras de la 10 y la 12 se van posicionando para tapar el faltante de la parte anterior de esta vértebra. Ustedes tienen que entender que el cuerpo, en algún punto, todo el tiempo, a pesar de las circunstancias, se quiere reconstruir, ¿sí? Ha pasado de hacer densitometrías y que haya alguna vértebra pulverizada en el tiempo, y esto me he dado cuenta por densitometrías anteriores a las que hacía en ese momento. Después acá tenemos pérdidas anteriores de las vértebras, ¿sí? ¿Esto influye en la densitometría cuando la hago? Sí, influye un montón, porque me va a dar valores que capaz que no son los correspondientes a esas vértebras. Pérdida de hueso trabecular y cortical. Con respecto al trabecular, tenemos el principio de la menopausia, aumenta la frecuencia de las fracturas de muñeca debido a su pérdida, a mayor pérdida de hueso trabecular, mayor riesgo de fractura en columna, y con respecto al cortical, su pérdida más gradual, pero más persistente, y aumenta el riesgo de fractura de caderas. A ver, todos los huesos tienen parte cortical y trabecular, pero ¿qué pasa? Predomina generalmente uno u otro dependiendo del hueso, ¿ok? Con respecto, si yo digo huesos largos, generalmente los huesos largos lo que vamos a tener es una predominancia del hueso cortical. No significa que no tenga hueso trabecular, tiene hueso trabecular, pero predomina más el cortical, ¿ok? Si nosotros hablamos de las vértebras lumbares, va a haber más predominancia del hueso trabecular que el cortical, ¿ok? Entonces vamos a evaluar más trabecular que cortical. Ven, por ejemplo, importancia del hueso cortical y la resistencia ósea. Nosotros acá lo que tenemos es la parte superior de un fémur, ¿sí? Acá podemos evaluar que el hueso trabecular está intacto, o sea que a pesar de que es un hueso largo, existe la trabecularidad en el mismo, ¿sí? El hueso cortical generalmente se da más a la insistencia de lo que es los rebordes del hueso en sí. ¿Qué pasa? El fémur, esto sería un fémur en premenopausia, y este es un hueso, un fémur en instancia osteoporótica, donde lo trabecular, al ser, ustedes tienen que pensar en el hueso trabecular como este, hueso trabecular o esponjoso. Ustedes agarran la esponja y la aplastan y la abren y tiene como una instancia amortiguadora, ¿sí? Bueno, eso sería el hueso trabecular. Y el hueso cortical sería más como un florero, ¿sí? Donde es muy duro por fuera para contener algo, en este caso el hueso trabecular. Y acá, por ejemplo, lo que mantiene que este hueso no se genere una fractura en él todavía es el hueso cortical, ¿sí? Por eso muchas veces pasa que el paciente está parado y de repente se fractura simplemente por el hecho de estar parado y es porque se genera una fractura, debido a que la osteoporosis hizo de las suyas en la parte interna del hueso, porque es así, empieza desde el lado interno. La pérdida ósea de hueso trabecular y cortical ocurre a diferentes tiempos y a diferentes tasas. Con respecto al porcentaje de masa ósea pico, este va a ir disminuyendo y se da mayor disminución, ¿sí?, en lo que respecta a fractura de muñeca hasta los 50. Luego, en lo que respecta al hueso trabecular, en la zona de hueso vertebral, de los 50 a más o menos los 65 años. Y con respecto al hueso cortical, la bajada es de los 50 hacia adelante. La fractura de cadera generalmente se da entre los 70 y 80 años o más. ¿Ok?
La clasificación según la Organización Mundial de la Salud para la osteoporosis establece que el T-score, esto es muy importante porque con el T-score nosotros nos vamos a manejar a nivel diagnóstico, ¿sí? Establece que el T-score, que compara la densidad mineral ósea de un individuo con el valor promedio para jóvenes normales, y expresa la diferencia como un score de desviación estándar. En base al T-score es como nosotros nos vamos a determinar para diagnosticar lo que sería osteoporosis, osteopenia o una cuestión normal. El valor de T-score es el que me va a identificar si el paciente está normal en la instancia hueso, ¿sí? Si el paciente tiene osteopenia o si el paciente tiene osteoporosis. En el caso de la normalidad, el T-score va a variar de -1 y mayores, ¿sí? En el caso de la normalidad. En el caso de la osteopenia va a ser de menos, a ver, normal sería menos 0,99. Cuando hablamos de -1 a menos 2,49, estamos hablando de osteopenia, y cuando hablamos de menos 2,5 a menores, estamos hablando de osteoporosis. Que entre osteopenia, entre -1 y menos 2,5, entre menos 1 y menos 2,5 estamos hablando de valores de osteopenia. De menos 2,5 a menores, a valores menores, como -3, -4, -5, estamos hablando de una osteoporosis. Y cuando hablamos de normalidad estamos hablando de menos 0,99 a valores positivos. Con esto es como yo voy a diagnosticar, con este valor particularmente es con el que yo voy a poder diagnosticar si el paciente está normal, tiene osteopenia o osteoporosis, ¿sí? Por eso es tan importante que tengan en cuenta el T-score. T-score, este es el valor por el cual yo me voy a manejar. Acá tenemos la definición de osteopenia, la definición es densitométrica, según la Organización Mundial de la Salud. Acá tienen un gráfico para entenderlo mejor, ¿sí? La normalidad del hueso de un valor negativo hacia los positivos, ¿sí? Con respecto a la osteopenia de menos 1,1 menos 2,49 es osteopenia, y con respecto a menos 2,50 o menos 2,5 a negativos es osteoporosis. Los tipos de fractura. Tenemos fracturas traumáticas, fracturas patológicas, fracturas por estrés y fracturas osteoporóticas, que son por fragilidad o de bajo impacto producidas por un trauma mínimo. Las fracturas traumáticas es por el golpe que podemos llegar a tener en sí. Las fracturas patológicas ya están determinadas particularmente por una enfermedad. Las de estrés porque el hueso siente siempre o sea, vos podés ser súper deportista, tener una vida súper sana y demás, pero el hueso siempre tiene impacto desde algún lado en particular en base a lo que haces y genera un estrés en el hueso y luego se genera la fractura. Y obviamente la fractura osteoporótica, que es la fragilidad que se da en el hueso desde el momento que tiene una descalcificación en el tiempo. Osteoporosis en cuello de fémur, miren la fractura que tenemos acá. A nivel vertebral, fractura vertebral, de aplastamiento. Y a nivel muñecas, ¿sí? Miren dónde se da, en el hueso supuestamente más fuerte entre radio y cúbito, ¿eh? Acá nos podemos dar cuenta cuán fuerte es el trauma que sufre el hueso en sí en la presencia de la descalcificación. Miren esta imagen. Lo que yo veo acá es un paciente que ya en su momento tuvo prótesis, ¿sí? ¿Qué pasa particularmente con los pacientes que tuvieron fractura en algún momento y le pusieron prótesis? ¿Ustedes vieron que alguna vez agujerearon alguna pared y si pusieron un clavito, capaz que se salía y salía como un polvillo?
Bueno, lo mismo pasa con lo que se respecta a prótesis. Vos al paciente puede sufrir una fractura de cadera, le podés poner una prótesis, pero tenés que chequear a ver si ese hueso está lo suficientemente fuerte para sostener esta prótesis. Porque no es lo mismo hacer un agujero en una pared medianamente sana, voy a decir, pero no es sana, de una buena conformidad a nivel material, ¿sí? A hacerlo en una pared que capaz que tiene muchos años, que tiene humedad, donde se vuelve polvillo, ¿ok? Entonces hay que tener en cuenta una revisión a nivel traumatológico por parte del médico, si ese hueso sigue estando con los estándares suficientes como para mantener una prótesis, ¿sí? De hecho, también hay que tener en cuenta si el paciente tiene osteoporosis o no, ¿sí? Más que nada para ver después si esta prótesis que se le puso al paciente le genera al paciente, como había dicho, por ejemplo, antes Claudia, creo que Claudia, con el tema de la abuela, que no quedó bien de la prótesis. El paciente que no queda bien con una prótesis generalmente hace fuerza del otro lado, ¿sí? Apoya más con el lado que no tiene prótesis, o sea que la prótesis es el divino botón y se termina descalcificando, o sea, más allá de la debilidad del hueso y qué sé yo, se termina forzando más la zona y genera este tipo de fracturas. Acá podemos ver la valoración cuantitativa de las fracturas vertebrales que tenemos y generalmente nos arroja particularmente el equipo una vez hecho el análisis de morfometría, ¿sí? La fractura en cuña, la fractura bicóncava y la fractura por compresión, ¿sí? Donde vemos el porcentaje en el grado 1 del 20-25%, del grado 2 del 25 al 40% y del grado 3, que es la última instancia, alrededor de un 40% de fractura en sí de las vértebras. Que esto es a lo que nos lleva el estudio de morfometría. Por otro lado, tenemos las fracturas osteoporóticas por edad y sexo. Las mujeres entre 45 y 50 años tienen mayor incidencia de fracturas de antebrazo. Las mujeres entre 45 y 60 años tienen mayor incidencia en fracturas de columna. Y los hombres entre 60 y 70 años tienen mayor riesgo con respecto a las fracturas de columna. Las mujeres cercanas a los 65 años tienen incidencia en fracturas de cadera, y en los hombres de 5 a 10 años más que las mujeres. Los hombres son mucho más resistentes en este aspecto. Con respecto a esta clase de hoy, vamos a tomar estas conclusiones. El mejor tratamiento para osteoporosis es no llegar a tenerlas con prevención, que es esto lo que les digo a ustedes desde el momento que traten de cambiar esas circunstancias de vida que pueden ser modificadas y pueden darles una mejor calidad. Si hacen estudios de densitometría ósea basados en consensos, deben de evaluarse honestamente e iniciar tratamientos oportunamente. Y la medicación es solo parte del tratamiento de la enfermedad. Eso recuérdenlo. Por otro lado, como segunda conclusión, cuando ya hay osteoporosis y fracturas, los cuidados obviamente deben extremarse, ¿sí? La medicina se aplicará acorde a cada caso en particular y el seguimiento es indispensable. O sea que el paciente debe hacerse una densitometría alrededor de, dependiendo del tratamiento que esté haciendo, alrededor de 6 meses a 1 año, ¿sí? Una por año seguro. Los mejores resultados son los que pueden ser más tempranamente aplicados. Yo estoy a favor de realizar densitometría, aunque sea una densitometría ósea, antes de entrar en menopausia. Estamos hablando de más o menos alrededor de 35 años para ver y evaluar a ver cómo en todo caso se da la pérdida en el comienzo, en la parte de premenopausia. Cosa que no se estaría haciendo, pero sería lo más recomendable. No hay tratamiento perfecto ni mejor, y esto depende particularmente del paciente a cómo consuma su tratamiento y demás. Bueno, chicas, esa fue la clase de hoy. ¿Alguna duda?
Hola. Sí, no, Sí, decime. estuvo buenísimo y bien claro. Lo que no llegué a copiar muchas cosas y bueno, quedaron ahí inconclusas. Bueno, me Pero alegra. ¿hay alguna manera de conseguirlas en Facebook? No, sí, la sube Dami, Mm. que es nuestro administrativo estrella, al grupo de densitometría. Así que Ah, quédate muy bien. tranquila, Clau. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Alguna duda? Ahora sí activo el video porque si no. ¿Alguna duda, chicas? Bueno, espero que fuera de lo que es la clase en sí de densitometría, les sirva a ustedes más que nada, porque la mayoría son mujeres, les sirva a ustedes más que nada para su desarrollo personal a nivel físico, ¿sí? Porque eso, hay un montón de cosas que el que no está en salud no tiene idea, y a veces el que está en salud las ignora porque está más focalizado hacia otros estudios en particular. Pero bueno, espero les haya gustado, les deseo un muy buen fin de semana, un muy buen viernes, y le mando un beso a esa que está gritando. Ah, mi hija. No, me quedé buscando la pregunta que tenía, pero bueno, se me Bien. viene a la mente el tema también con respecto a la calidad de vida y demás, que también el sobrepeso no es bueno, me imagino, para todo lo que tiene que ver esta enfermedad. No, Se olvídate, el complica sobrepeso. muchísimo las articulaciones. Sí, pero fuera de las articulaciones, si vos ya de por sí tenés Al- osteoporosis, con un sobrepeso, llevas a que el hueso, fuera del desgaste que tiene, no sostenga lo que tiene que sostener debido a que está por encima de la normalidad de tu cuerpo. Tal cual. Y después tenía otra pregunta que se me fue, pero no importa, la busco para la próxima clase, total la No tengo hay anotada problema. aparte. O la pongo en el grupo, no Perfecto. hay problema. Perfecto, no hay problema, Mariana. Bueno, chicas, las Listo, veo la gracias, próxima profe. clase. Descansen, buen fin de, y nos vemos el viernes que viene. Disfruten. Hasta Dale, luego. ya, Igualmente. chau, chau. Beso Fin de semana a grande. todas. Chao, Chau, chao. chicas.